es un privilegio, aparte de estar en la continuación del programa, la entrevista con Jesús Naveja, el reencontrarme con un excelente amigo y un gran profesional, conocedor de derecho, una gente que le ha aportado, perdón, al deporte, al fútbol, pero no nada más en el ámbito del fútbol que conocemos cotidianamente, sino en ese famoso fútbol rápido que dio grandes oportunidades y lo vamos a ver en el desarrollo de la entrevista con mi querido amigo José Alejandro Bocardo Bretón, un directivo ejemplar. Ayer estuvo con nosotros Rodrigo Fernández Caso, un excelente director deportivo en Club León, y hoy tenemos otra gente que de verdad, hoy se extrañan estas figuras cuando ves acéfalas o estructuras del máximo nivel, o en ocasiones que viene gente valiosa como directivos, pero luego vienen petardos, y que qué bueno que venga gente a dejar escuela, pero cuando tienes gente como Alejandro Bocardo, digo, de veras a veces no entiendes por qué se dan esas cosas y sí entiendes la actualidad a veces del fútbol. Pues bueno, mi querido Alejandro Bocardo, qué gusto tenerte de nuevo con cercano amigo, sabes el aprecio que te tengo, el afecto y reencontrarme con muchos temas creativos muy importantes en tu vida profesional y ahora en tu vida de escritor. Buenas tardes, igualmente es recíproco el aprecio, Jesús, después de tantos años, el reencontrarse con la gente que uno aprecia y que nos apasiona lo mismo que es la pelota, pues siempre es muy agradable y bueno, pues platiquemos y estoy a tus órdenes y muy contento de saludarte. Mira, Alejandro, siempre desde la estructuración del programa es ver ejemplos y trayectorias de vida, y el lado humano no puede desprenderse. Tú naces precisamente acá en Ciudad de México. ¿En qué parte de Ciudad de México, en aquel tiempo delegación, hoy alcaldía, en dónde naces, Alejandro? Fíjate que nazco en Santa María la Ribera, en la Ah, Ciudad de México. Ahí, bueno, vivían mis padres y ya después de muy chico nos mudamos al Estado de México en la zona de Naucalpan, de Satélite. para satélite. Oye, Alejandro, ¿y cuántos hermanos? ¿Cómo se estructuró? ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Quiénes fueron tus hermanos? ¿Cómo estaba todo el entorno familiar para saberlo? Porque siempre los valores, no puede verse al ser humano en abstracto. Los valores que te dieron la visión, algunas cuestiones de visión que después tú le has agregado en tu vida, eres muy creativo. ¿Cómo estaba la estructura familiar? Bueno, mi familia consta de mis dos padres, Sergio Bocardo Elías, que en paz descanse, y mi madre, Gloria Bretón de la Helguera, personas trabajadoras de clase media que nos dieron las herramientas y los valores para ir sorteando en la vida todo lo que se nos ha ido presentando. Lamentablemente ya no contamos con ellos. Tengo dos hermanos, Sergio y Francisco, los dos también profesionistas. Sergio es licenciado en economía, Francisco es odontólogo, y recuerdo con mucho cariño a mi viejo que nos decía que pues él, la herramienta que nos iba a heredar en la vida eran los valores, los principios y desde luego una carrera universitaria y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tú eres abogado, por cierto, de la ENEP Acatlán. Somos Mira, colegas, Toledo, licenciados, pues por sí. todos lados nos gusta lo mismo, en el ámbito del derecho, en el ámbito del deporte, mi querido Alejandro Sí, Bocardo. pero fíjate que soy un bendecido porque si bien siempre el tener educación y la posibilidad de acceder a los estudios profesionales te dan otra visión de la vida, pero pues mi pasión siempre fue el fútbol que practiqué desde muy chiquito en la calle, en el Cuando se barrio. podía en la calle, en la Eso, colonia, en las banquetas. exacto. Sí, sí, que poníamos las clásicas dos piedras, ajá, o los dos suertes después en la escuela, y que Sí, después llegabas a la casa, te ponías los arreos, te tocaban los amigos, vamos a echar la cáscara, ya nos organizábamos, y de ahí ya después, en alguna liga organizada de la cual mi padre, que era un fanático del fútbol, y dicen sus amigos, quienes lo conocieron, que también jugaba bueno. muy bien, era centro delantero. Ah, mira. Sí, sí, también nos heredó la pasión y la afición por las Águilas del América. Yo desde muy chico Ahorita estás de... le he ido al América. Mis grandes ídolos en aquel entonces pues eran Carlos Reynoso, Enrique Uf. Borja, mi queridísimo Cristóbal Ortega, que en paz Padre, descanse, qué señorón. que ya platicaremos de él. Y fíjate que la vida me bendice
porque tuve la oportunidad de trabajar con los tres, con mis tres grandes ídolos, con Enrique Borja, que fue mi Pues presidente ¿con quién en no Necaxa. trabajaste en todas estas vertientes, Alejandro? ¿Eh? No, bueno, hemos sido afortunados y después, bueno, con Cristóbal, que debo Ah, decirte que es sin duda la persona a la que yo más aprecio, más le aprendí, la que más me ha dejado en cuanto a valores de la vida, a sí. sencillez, al Qué ser humano humilde era. excepcional. No, bueno, yo tuve ese privilegio de compartir con él mucho tiempo en mi etapa en el Veracruz, de lo que ya platicaremos, Sí. y la verdad, entrañable, una pena que se nos haya adelantado. Fíjate que él me iba a hacer favor también de estar en la presentación de mi libro, que fue hace unos días, y yo hablé con él y me decía que ya se sentía muy mal y que no me iba a poder acompañar. Yo lo presenté el 3 de diciembre del año pasado y lamentablemente él falleció a los 15 o 20 días. Seguimos Sí. muy tristes con ese hecho. Terrible. Oye, Alejandro, toda esta preparación, todo este paso hacia ir a ser un abogado egresado de la UNAM, la universidad más importante de toda América Latina, pues para muchos diría te quita tiempo, para nada, es tu formación, tu visión, esa preparación que te permite hasta manejar un poco la inteligencia emocional. Ya ves que desde muy chico empezaste a practicar y todo este rollo, tu americanismo y demás. ¿Cuándo te acercas más a todo este mundo directivo que es muy complejo, pero que también es una parte muy profesional y de muchos conocimientos, ¿eh? Sí, mira, fíjate que ahora sí que el bendito balón, como yo le digo, es quien me acerca en mis primeros pasos al profesionalismo. Bueno, yo, como te comentaba, empiezo en la escuela, luego en las cáscaras con los amigos, en la primera liga de fútbol en Ciudad Satélite, con un Ajá. equipo de la categoría Píldora, de los más chiquitos de a los Los 6 años. chiquititos. Ajá. Sí, vamos creciendo y hay oportunidad de llegar a la Liga Interclubes y jugar de contrario en esa liga contra el Club Reforma, un club con mucha historia, con mucha prosapia en el fútbol, en el tenis, en muchas cosas. Y ahí me invita el arquitecto Héctor Ortiz Benítez, en paz descanse, también una figura de los años 60, 70. Él fue futbolista en Zacatepec, después fue árbitro, fue dirigente, era arquitecto, y él era el director de fútbol de ese Club Reforma. Ahí yo empiezo a participar en el equipo de los jóvenes de mayor edad, 18, 19 años, y tengo la oportunidad después de dirigir a jóvenes más pequeños que yo, digamos, y entonces combinaba mis estudios en la ENEP de Acatlán, en la UNAM, y el poder jugar en el Club Reforma, que me quedaba muy cerca. Entonces te la hago cortita esa etapa, jugando contra varios rivales de la Ciudad de México. Aparece en el Instituto Cumbres, un equipo también de mucha tradición, pues quien marcó mi vida profesional y quien ha sido mi gran amigo y la imagen a nivel directivo y profesional y como ser humano que yo he tenido y que con la cual me formé, que es Alejandro el Güero Burillo. Otro visionario como tú, qué bárbaro, el Güero Murillo también, qué bárbaro. Sí, fíjate que pues nos encontramos, como decimos, en la cáscara, empezamos a ser compañeros de equipo y él en aquel entonces era Y vicepresidente la de... verdad, si era bueno, La verdad que era goleador muy fuerte, sí, centro delantero, y tenía bueno, una gran pasión por el fútbol, ¿eh? O sea, y sí, ha sido siempre. siempre muy deportista. O sea, él practicaba mucho el tenis, el Tenis, pádel. más bien. Bueno, pues hoy tienen al grupo Pegaso desde hace mucho tiempo y tienen el abierto de tenis de Acapulco y de Los Casi Cabos, entre nada. otras cosas, ¿no? Claro. Pero futbolísticamente, bueno, nos encontramos ahí, compañeros de equipo, empezamos a convivir, empezamos a tener muchas experiencias y en una de esas finales de partidos de entre semana, pues nos vamos a comer los clásicos tacos y a echar refresco y empezamos a platicar de que existía en los Estados Unidos una modalidad que estaba tomando mucho auge, que era el indoor soccer. Sí. O sea, ¿qué es el indoor soccer? Pues es una modalidad de fútbol que juegan 7 contra 7, cerrado, con pasto sintético y con bardas que no te permiten la salida del balón. Y nosotros en México, aparte de jugar en el fútbol 11, jugábamos el fútbol 5 contra 5, el fútbol sala con la pelota chiquita,
en los diferentes gimnasios de México y era una pasión, o sea, jugábamos todos los días, nos la arreglábamos ya en el trabajo pues para ir, entrenar y echar la cáscara, ¿no? Entonces, cuando yo lo conozco al Güero y empezamos a platicar de nuestra pasión por el fútbol y de que él, como un gran visionario que es, comenta de la posibilidad de introducir la práctica de este deporte a través del San Diego Soccer, del cual él era socio, empezó a acercarnos a este deporte y me pidió que empezara yo en Estados Unidos a conocer todas las estructuras amateurs y poco a poco empezamos a ir pues, a escuelas, a colegios, a ligas en diferentes estados de la Unión Americana hasta llegar al fútbol profesional en los Estados Unidos, ese indoor soccer. Paralelamente en México había una iniciativa de algunos exjugadores de fútbol, concretamente del Atlante, que jugaban de contrarios contra nosotros, entre ellos, bueno, Víctor Manuel Bucetich, el Payo Correa, el Bambi Negrete, Arturo Zárate, que también estaban con la idea de armar algún torneo de esto que se llamaba indoor soccer. Claro. Entonces, platicamos, nos juntamos y me instruye el Güero para que armemos un primer torneo promocional en el Palacio de los Deportes, pero desde luego con el apoyo de Televisa, que él ya es nombrado por su tío, en paz descanse, don Emilio, el vicepresidente ejecutivo del grupo, y empezamos a armar ese torneo promocional con varios equipos, con nombres, la verdad que en ese entonces impactaron mucho. Nosotros éramos el Rayo, pues surge el Cometas, Atlantis, o sea, equipos que tenían colores diferentes, mascotas, muy del tipo del deporte norteamericano. Sí, claro. ¿Verdad? Porque los dueños de las franquicias de este deporte en los Estados Unidos eran los dueños de la NBA, con los cuales desde luego el Güero pues también ya veía que el motivo del fútbol y el indoor soccer lo acercaba a poder tener otro tipo de múltiples negocios con los dueños de los equipos de las franquicias del NBA. Entonces, bueno, empezamos a promocionarlo y después, obviamente, con el apoyo del Güero Burillo de Televisa, empezamos a armar torneos de niños en las escuelas y empezamos, no sé si se valga decir, marcas aquí contigo, mi querido Jesús, con el torneo Escribe de niños y empezamos a hacerlo en diferentes ciudades, constituimos obviamente previo toda la parte legal, hacemos 5 asociaciones, hacemos la Federación Nacional de Fútbol Rápido, todos los registros marcarios y empezamos a desarrollarlo, bueno, en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Distrito Federal y Estado de México. Y empezamos a tener ya diferentes torneos paralelos y empieza a crecer el bebé. Y pensamos nosotros que para la captación del talento, nosotros tenemos que hacer algo con las universidades. Y nos vamos pues, con las universidades públicas y privadas, la CONADEP y el CONALEP. Y entonces empezamos a armar torneos en los que participaban, desde luego, la UNAM, el Poli, el TEC de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Ibero, y entonces empezamos a crecer de una manera insospechada. Exponencial, y después ya, claro, se abre a los sectores femeniles, amateurs, de empresas, empiezan a ponerse canchas en diferentes partes del país, y surge también el fútbol femenil en el fútbol rápido. Y ahí tenemos experiencias que platicaremos, que conocemos a una muchacha, Andrea Rodebaugh, que ella jugaba en Estados Unidos con los hombres y jugaban en torneos internacionales, y esta muchacha empieza a hacer un equipo en la zona norte, se empieza a hacer una liga, y el Güero obviamente empieza a tomar el fútbol en México, Televisa tenía el América, el Necaxa, el Atlante y el Estadio Azteca, y él manejaba la selección nacional para el Mundial de los Estados Unidos. Entonces, bueno, previo, pues hay una Copa Confederaciones donde México gana en el Estadio Azteca con aquel gol de Cuauhtémoc Blanco a Brasil, golazo, empiezan a crear toda una infraestructura, bueno, pues con prominentes directivos mexicanos, el Güero se posesiona para manejar el fútbol en nuestro país y empezamos a tener, la verdad, un crecimiento desde el fútbol rápido ya en el fútbol profesional.
Fíjate, O un sea, gran directivo lo que permite crecerse de abajo hasta arriba, Alejandro. no, sí, entonces, bueno, ya cuando toquemos el tema de mi libro, que ahí sí tuve el tiempo y la calma de irme a las bibliografías y empezar a recordar todo, No hay este, vivencias, tantas vivencias como primer. eso, y tanta gente que estuvo con nosotros, que bueno, en el fútbol rápido pasaron Chucho Ramírez, por Uf, ejemplo, el Piojo Herrera, Luis Miguel Salvador, Miguel Ángel Garza, que después se convirtieron en exitosos dirigentes, en entrenadores, exitosos directores. dirigentes, todos, fíjate. Claro, o sea, por ejemplo, en el libro me hacen favor de colaborar Sí. desde Miguel Mejía Barón, Uf, Jorge Campos, Miguel El Piojo Herrera, a quien en su momento yo lo llevé al fútbol de los Estados Unidos, Arizona, Luis Miguel Salvador, y bueno, el primero Miguel Ángel Garza, que cuando te platico de los torneos universitarios, yo a él lo conozco en la UDEM, la Universidad de Monterrey. Él me busca porque querían poner también una instalación de fútbol rápido en la universidad, y entonces yo veo en él un joven con las mismas inquietudes que yo tenía, y hay una gran empatía, y empezábamos a hablar nosotros con el Güero Burillo, con don Jorge Lankenau y con Pedro Luis Durán, de tener un equipo profesional, pero para la Liga de Estados Unidos. Y entonces cuando el Güero me consulta y me dice, bueno, a ver, Alejandro, nosotros tenemos que hacer la base del equipo con el sector profesional que hay en el Distrito Federal, sacar de la República a los mejores, pero bueno, en Monterrey con Jorge Lankenau, que es el presidente de Rayados, vamos a ver qué 2 o 3 jugadores pueden complementar el equipo, que tengan las condiciones naturales para jugar este deporte. Y bueno, ¿y a quién me propones que sea quien dirija al equipo en Monterrey? Digo, no, pues sin duda Miguel Ángel Garza. Él empezó con nosotros en los torneos infantiles, juveniles, universitarios, y entonces ahí invitamos a Miguel Ángel Garza, que también, bueno, me hace favor de tener una colaboración importante en mi libro, y él lo señala, que pues él llega al fútbol a fíjate. través de mi apoyo y de que yo veo en él todas esas cualidades cuando era joven, La y bueno, visión ve que hasta tiene. dónde llegó Miguel Ángel Garza, o Claro. sea, a ser campeón con Tigres, Directivo. multicampeón con Tuca, uno de los grandes directivos de nuestro país. Claro. Y con la raza de Monterrey, bueno, formamos un equipo que es el La primero que raza. compite en el deporte norteamericano. Sí, Llenábamos el qué auditorio de... precedente, ¿no? ¿Qué precedente? O sea, para partirle al fútbol o al deporte norteamericano con toda la Exacto. estructura administrativa, con toda la proyección que tiene y la mercadotecnia, o sea. Pues la raza llegó, se impuso, fuimos multicampeones varios años, una semana Ahí jugó recibíamos alguna... Cicinho también. Sí, claro, Sí, a sí, Cicinho sí. lo llevamos de un equipo aquí de la Ciudad de México que se llamaba Meave, de la Sí, Plaza Meave, Sí, sí. como Tepito, que había de esos mecenas que tenían sus equipos de fútbol y les pagaban, que son los clásicos talacheros hoy, y Uy, Cicinho pues fue figura en ese deporte, como muchos otros que después trascendieron. Unos llegaron al fútbol profesional, otros no, pero por ejemplo, del fútbol rápido infantil, ahorita me acuerdo así a bote pronto, Jesús, sí. Luis Pérez, el Ah, Capi Beltrán, uf. estaban en las escuelas de aquí de la zona norte, aquí en Arboledas, en el Estado de México, en un colegio. Ahí empezaron, y por ejemplo Luis Pérez de ahí se fue a las fuerzas básicas de Necaxa. El Rambo Sosa también salió de torneos de fútbol rápido. Entonces hay muchas historias que te digo, en el momento que en la pandemia yo estaba tranquilo y empecé a pensar que no había mucha Pero tú puedes bibliografía. estar tranquilo, Alejandro. Tú puedes estar tranquilo. Bueno, Yo no en la creo. pandemia creo que teníamos que estar no Pero tranquilos estabas en en casa. una casa, en una determinada dimensión, pero no te veo tranquilo en tu vida. Fíjate que te No, conozco. correcto, no, porque bueno, nuestra pasión por el fútbol siempre nos está haciendo que pensemos qué otra cosa hacemos, qué intentamos, buscando desde luego siempre que los jóvenes, los niños, se dediquen a la práctica de algún deporte, en nuestro caso el fútbol, se Sí. alejen de las posibilidades de malas amistades, de vicios. Hay mil factores que, bueno, tú conoces mejor que yo, Sí. licenciado, pero que también pensábamos en los temas sociales cuando hablábamos con muchos gobiernos estatales, municipales, de sacar a la gente y a los niños de los posibles vicios, malas compañías y tener ciudadanos de bien. Fíjate, tú lo iniciaste ahí. Yo se le dije en su momento a Miguel Ángel Mancera que dijo que había hecho el experimento de las cámaras y traer
en los lugares muy conflictivos, en delincuencia, poner canchas y así que no, de Alejandro, Alejandro lo tienes. Fíjate cómo has sido vanguardista, te digo, todo el vuelo, Gurillo y todo, pero tú, Claro. ¿cómo has generado esto? O sea, también estamos hablando de ti hoy. No, te agradezco muchísimo, pero obviamente participaron muchos jugadores, dirigentes, árbitros. Por ejemplo, Edgardo Codesal. Edgardo también tiene Ah, con nosotros una vida muy activa después de qué pisar señorón, la... Edgardo Codesal. No. Histórico, histórico, fuera de Y serie. aparte, una Gran ser, persona muy educada, un gran profesional, un él es gran médico, profesionista, de decir, o sea, correcto. Y del arbitraje, sin duda, una de las uff, personas que más saben en nuestro país. pues si no es Y que el que bueno, más. también en su momento, él cuando termina su participación en el Mundial de Italia, en aquella recordada final de Italia, Ah, sí, de Alemania contra Alemania contra Argentina, Argentina. ¿verdad? Que ahí Sí, no, queda no. fuera Argentina y gana Que gana el Alemania. campeonato del mundo sí, con el penal. Exacto. Edgardo, a través de Enrique Mendoza Guillén, que era nuestro vicepresidente en el fútbol rápido, llega conmigo y empezamos a platicar, empezamos a tener mucha empatía y, por ejemplo, se ponen a trabajar en hacer las modificaciones a las reglas del fútbol rápido con su gran conocimiento y como se dice, ahora sí que coloquialmente, las tropicalizamos y las hacemos entendibles para que los niños, jóvenes, mujeres, trabajadores, les sea más fácil el poder dominar la reglamentación. Entonces, bueno, Edgardo, la verdad, nos hace conocer esa parte y me dice en alguna ocasión, fíjate esto, oye, fíjate, yo tengo la idea de hacer algún programa de debate y mesas de análisis de fútbol. ¿Qué te parece? Y me presenta un proyecto que se llamaba Controvertido. Ok. Entonces le digo, mira, ¿qué te parece si se lo presentamos al Güero Burillo? Vamos a platicar con él, le decimos de qué se trata, nada más que aquí tenía la particularidad que en ese entonces, bueno, las llamadas eran directas, no podías filtrarlas y había un gran riesgo de que de repente en el público pues, alguien nos atacara o atacara a Televisa o atacara a don Emilio Azcárraga o a don Guillermo Cañedo de la Bárcena, pero el proyecto era lo que es hoy, fútbol picante, lo que es la última palabra, pero el precursor de esas mesas de análisis fue Edgardo Codesal con el apoyo de Alejandro Burillo y que con tu servidor lo hicimos en Cablevisión. Interesante. Estaba Shanique Berman para el tema del corazón y Rosa, y ya sabes, las relaciones de futbolistas con actrices y todo este tema de la farándula. Y estaba Juan Dosal. También Juanito. Ok. Y el programa que rompió todos los récords, empezábamos a las 11 de la noche, igual que los programas de hoy, fue cuando invitamos a José Ramón Fernández. Entonces, imagínate a José Ramón en la casa de Televisa, en un programa abierto, cuando él pues, ha sido históricamente, y en mi humilde opinión, pues, el número uno de los comunicadores deportivos. Te agrada o no, pero dejó escuelísima. Correcto. Después de ese programa, coincidentemente, aparecen ya los protagonistas y en caliente. Entonces, te digo, de esto... pero ese fue el primario, fue el primero de ese corte, fíjate. Correcto. ¿Y quién lo apoyó en su momento por su gran pasión por el fútbol y porque tenía esas posibilidades en Televisa? El Güero Burillo. Y como precursor en la idea, Codesal. Edgardo Codesal. Honor a quien honor merece. Edgardo me lo dice a mí, lo analizo, lo platicamos, le digo, vamos a llevárselo al Güero. Y fíjate, hasta en el armado del estudio donde se hacía, en las instalaciones de Cablevisión, pues nosotros teníamos pasto sintético de las canchas de fútbol rápido. Dice Edgardo, oye, pues vamos a ponerle pastito, hacemos como que una media cancha, armamos, y ahí llevamos, en su momento estuvieron en un programa Hugo Sánchez, Enrique Borja y Horacio Casarín. Fíjate, nada más leyendas. O sea, un lujo. Y de repente, bueno, iban periodistas, iban futbolistas, iban técnicos, iban directivos, y ahí empieza en México las mesas de análisis
y de controversia deportiva. Pero mesas serias, ¿no? Digo, porque ahora hay personajes o sea, mesas y con gente que... Entonces, ¿y tú participabas en el programa, Alejandro, ahí con el profesor? Digamos que yo era el director editorial y Ah, conmigo se coordinaba Edgardo, desde luego nos apoyaba Enrique Mendoza Guillén, claro. Un productor en aquel entonces, Rafael Bustillos, gente muy cercana al Güero, y armábamos pues nosotros todo el proyecto de cómo íbamos a traer a los invitados, a plantearlo. Siempre ha habido... Cada programa había invitados en todos los programas. Correcto, en todos los programas. Si tú te vas hoy a la historia en YouTube, ¿sí? Vas a buscar Controvertido en los años, pues, que eran los 90s. Ah, caray, pues esto, mucha gente no se acuerda. Claro, qué interesante dar en conocer que es el antecedente primario de este tipo de programas. Y te digo, a mí me tocó porque Edgardo me plantea ese proyecto, al Güero le gusta, lo llevamos al aire y de ahí surgen lo que hoy existe en televisión en esas mesas de análisis. Bueno, otra más de los medios de comunicación, Jesús, que te digo, todo esto lo comento ahí en mi libro, hago el resumen. Aparecen con el Güero en su momento Francisco Javier González y Juan Carlos La Bomba Rodríguez. Y le llevan el proyecto de Estadio W. Lo que es hoy Estadio W, ¿sí? Se lo presentan como concepto de ellos, vuelvo a repetir, Francisco Javier y Juan Carlos Rodríguez. Bueno, los apoya, los suben a la famosa XCW y ahí empieza Super Estadio. Después se lo venden en su momento a Televisa, Juan Carlos Rodríguez y Francisco Javier González, y se queda para Televisa. Pero los antecedentes históricos, te digo que a veces no hay memoria en el fútbol. Eso falta. O hay muchos intereses y no se dice dónde empezaron, pero hoy que llega Juan Carlos Rodríguez como comisionado al fútbol, que yo lo conozco de hace 30 años, que sí, sabemos que es un hombre muy capaz, un financiero, publirrelacionista, administrador fantástico, pero cuando es nombrado, pues uno tiene sus consideraciones y dices, bueno, esto no va a caminar porque no es gente de fútbol. O sea, mientras la gente de fútbol no esté apoyando al fútbol, es muy complicado. No, pues es ilógico, es ir contra la esencia, ¿no? Correcto. Bueno, yo lo viví en carne propia y te voy a platicar algo de lo muy poco que comento, pero pasan los años y ya lo hablo. O sea, a mí me tocó estar con Enrique Borja, una de las grandes figuras. No, y un ser humano y un hombre señor. De todo, señorón. Y que sabe todo de fútbol. Sí. Él fue el presidente del Necaxa, yo era el vicepresidente deportivo. Claro, qué mancuernita nada más, ¿eh? Ahí logramos muchas cosas, llegamos a un primer mundial de clubes en Brasil. Claro, tercer lugar en ese mundial, ahorita lo vamos a platicar. Correcto. Bueno, y después 2000. Me toca que llegue Justino Compeán. ¿Y cómo no? Justino Compeán también, en su momento del grupo del Güero Burillo, yo lo conocía, no tenía mucho trato con él, pero sí, Justino, al igual que el perfil de Juan Carlos Rodríguez, pues son gente que no son expertos en los temas futbolísticos. Tienen otras grandes cualidades, sin ninguna duda, pero tú necesitas conocer este tema. Entonces, claro, cuando yo tengo la oportunidad de vivir con uno, Enrique Borja, todo lo que vivimos, y después con Justino, pues sí es muy complicado el poder convivir con dos personajes tan diferentes, tan disímbolos, y en su momento tener que aguantar muchas cosas por el gran desconocimiento que habría que explicarles que la pelota es redonda. Entonces es complicado, licenciado. Y luego, lo peor que nos toca vivir, porque esto sí es con el paso del tiempo, de las conclusiones que uno saca, porque ya platicaremos, pero mi última salida de Necaxa con Justino, la verdad, me dolió mucho las formas, porque a nosotros nos tocó cambiar de sede al Necaxa de Cuautitlán, Aguascalientes. Qué complejo, ¿no, Alejandro? Pero muy complejo hacer un estadio de fútbol, una ciudad deportiva. Introducírselo a la gente, las molestias de la gente de Ciudad de México, de Distrito Federal. Correcto. Y todo lo que hubo en el medio, pues me tocó a mí encabezarlo, porque Justino, a la par que era presidente del Necaxa, era el director del Estadio Azteca. Él nada más iba los fines de semana. Desde México, pues él operaba ciertas cosas
y todo el manejo y la operación la teníamos nosotros in situ en Aguascalientes. Entonces, bueno, después de mucho tiempo, él y yo tuvimos algún acuerdo en el cual, bueno, cuando se cumplieran ciertos objetivos, se me iba a pagar un reconocimiento por esos objetivos. Llegado el momento, pues lamentablemente, como las cosas a veces no se firman, pues se les olvidó que quien fue a apoyar todo este cambio, a apoyar a aquel entonces alcalde de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, para que con este proyecto se convirtiera en gobernador del estado, que en su momento les llevara yo a Diego Armando Maradona, o sea, yo, porque Diego era mi amigo, ya platicaremos la historia, y después resulta que se les olvida, y como uno no tiene a veces el acceso directo, en este caso a Emilio Azcárraga, pues le cuentan una película o la parte de la película que ellos quieren contar, y ya no tiene una oportunidad de contar la otra parte, y como es obvio, pues en su momento Emilio Azcárraga promueve a Justino Compeán para ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y cuando yo voy a darle las gracias a Emilio, le dije, Emilio, sí quiero ser muy puntual en esto. Yo hablé con Justino y le dije que iba a venirte a dar las gracias, porque las formas son el fondo, y me dolió mucho en aquel entonces, esto ya tiene muchos años, cómo fue mi salida de Necaxa después de todo lo que yo aporté a Necaxa. Y sí te quiero decir una cosa, Emilio, tú eres el dueño de la pelota, y yo voy a estar en el fútbol con los niños, con los jóvenes, en mi liga de niños, y si tú me dices que no vuelva a haber una pelota, te lo creo porque tú eres el dueño del balón. Pero a Justino Compeán la pelota más cercana le pasó a 20 cuadras, no va a ser él que me desaparezca del fútbol. Entonces te lo comparto porque sí son temas que te digo, me atreví. Como la gente de fútbol se va y el que no sabe se queda. Eso es, y se repite mucho. O sea, no hay casos como los de Jesús Martínez, como el Grupo Pachuca, como gente que realmente conoce del tema y que son ejemplares y que hay que seguirles aprendiendo y hay que seguirles aplaudiendo, porque uno ha tenido la oportunidad de no ser profeta en tu tierra. O sea, yo trabajo mucho con Argentina, trabajo mucho con España, trabajo mucho asesorando a Venezuela, allá en Venezuela. Así es, en la Copa América en Argentina, directo 2011. A la federación. Así es. Entonces, lamentablemente, pues, tú como gente de fútbol tienes que seguir buscando en dónde poder desarrollar tus capacidades y dónde reconozcan el que tú puedes aportar. Y eso me pasó a mí, porque a Justino Compeán se le ocurrió que mi ciclo había terminado. Entonces dices, es parte de la vida, es parte del fútbol, pero gracias a Dios seguimos aquí pudiendo platicarlo. Con eso se entiende lo que pasa, que a veces el fútbol en México involuciona, ¿no? Cuando hay gente de fútbol como tú, que le aportas, que es creativo, ahorita vamos a ver todo esto que ya lo iniciaste, y ves que gente que no sabe fútbol ahí está metido, luego donde llegan, cada uno de los que mencionaste, se ve estos fracasos, estos tumbos, cuando podríamos tener cosas importantes. Ahora que está Rodrigo Fernández, hablas del grupo, que gente valiosísima, pero estás tú, está muchos directivos importantes que han venido pasando y que ya no les dan la oportunidad, como pasa con técnicos. Esto por lo que entiende la realidad del fútbol mexicano, Alejandro. Pues mira, hoy lamentablemente creo que estamos en una de las peores crisis que nos ha tocado vivir por nuestra edad, pero todo esto es el resultado de muchas malas decisiones y de muchos malos manejos, y lo ves en diferentes clubes, ¿no? Yo no soy quien para opinar hoy lo que está pasando en Cruz Azul, pero es lamentable que una empresa tan importante en el mundo como Cruz Azul, en el mundo, claro, se haya manejado los últimos 30 años de la forma que se ha manejado, y hoy todavía con esta nueva directiva que lleva tan poco, les esté sucediendo lo que les está sucediendo. Pero sobre aviso no hay engaño. Yo me acuerdo muy claro que Jesús Martínez comentó en su momento que había que ver a los integrantes de este nuevo cuerpo técnico, no voy a decir nombres, director deportivo, sí, ya les había avisado. Correcto, y resulta que no los escuchan, y ve hoy hasta dónde puede llegar. Se los dijo, y como que no, que está bien, se los advirtió de una manera decente, y mira las consecuencias. Bueno, porque él ya había tenido la experiencia con la persona de la cual comentó a la gente de Cruz Azul hablando de que evaluaran bien. Hablando de directivos.
Correcto. Entonces, las malas decisiones en la vida, en tu casa, si la cabeza en tu casa no está bien, si tu padre no está bien, seguramente pues la familia no andará bien. En las grandes empresas, si los grandes líderes no se apoyan en grandes asesores que sean más capaces que ellos, pero ¿sabes qué? Yo sí he concluido, hay mucho ego, hay mucha soberbia. El fútbol es muy seductor. Yo lo viví mucho en mi segunda etapa en Veracruz. Y lo Con que Fidel te posiciona, Curi, ¿no? Mediáticamente, en todo, ¿no? Alejandro. que tuvimos oportunidad con Cristóbal Ortega de Ah. llevar esa ¿Quién estaba? ¿Juan franquicia. Antonio Luna también allá contigo? Sí, bueno, mira, estaban desde Albinegros de Orizaba, ahorita estamos Sí. saltando otro tema, pero por Pero Cristóbal para mí es muy es parte de importante. todo tu manejo directivo, está perfecto. Te lo agradezco, Jesús. A mí me toca estando en Necaxa que un gran amigo mío, que es Carlos Hermosillo, cuando estaba como director de la CONADE, me pide que apoyemos y que recibiera a un político, que es Fidel Curi, que le habían dado el manejo de un equipo de fútbol, el gobierno del estado, en aquel entonces Fidel Herrera. Fidel Herrera les dio a Fidel Curi el equipo de fútbol, el equipo de básquetbol a otro empresario prominente de Veracruz, correcto, y el básquetbol y el béisbol a 3 empresarios. Fidel se encuentra con que pues, él no conoce nada de fútbol, lo dice claramente, es amigo de Carlos y Carlos me dice, oye, lo puedes recibir, lo apoyas, pero con todo gusto, a ver, lo recibo. La verdad, Fidel Curi, un gran tipo, la verdad, yo lo que viví con él, cada quien hablamos de las personas y de las cosas como nos fue. Lo que tú vives, lo que te va a lo que yo viví, lo apoyamos, empezamos a estructurar desde Necaxa para su equipo Albinegros de Orizaba un apoyo de jóvenes que podíamos prestar para que se desarrollaran. Y cuando él me dice, oye, fíjate que en el equipo que me están entregando, pues está ahí de técnico uno que me dicen que es exjugador, que no sé si tú lo conozcas, que se llama Cristóbal Ortega. Le digo, bueno, pues algo lo conozco, uno de los grandes ídolos del fútbol mexicano, un fuera de serie, yo lo conozco bien. No, pues quisiera que hables con él y que platicaras del proyecto. Nos reunimos con Cristóbal, en paz descanse, empezamos a trabajar en el proyecto de Albinegros de Orizaba, llevamos jugadores del Necaxa, con mis relaciones en Argentina con Jorge Grifa, en paz descanse, que fue mi maestro y amigo. Sí, y uno de los grandes descubridores de talento del mundo, de su escuela de Rosario. Traemos algunos jugadores, el equipo empieza a andar bien, se va de Veracruz por temas políticos a La Piedad, sigo yo apoyando, traigo en ese entonces a 2 jugadores, Juan Manuel Cavallo y Eduardo Dos Santos. Cavallo termina siendo el goleador del equipo y el goleador de la liga, y asciende el equipo a primera división, y entonces ya entra Javier Duarte, y le piden a Fidel que regrese. Obviamente Fidel, como veracruzano, era lo que él quería, cuenta con todos los apoyos, se va el equipo a Veracruz, me pide que yo sea el asesor del equipo, le digo, bueno, pero con todo gusto, vamos con Cristóbal. Cristóbal decide en ese entonces que él iba a dejar de dirigir por sus temas personales, temas de religión, que yo respeto mucho, claro. Y deja al Cabezón Luna, que es imagen y semejanza de Cristóbal, un gran técnico, un gran ser humano, y empezamos a trabajar muy bien. Pero aquí es un problema, porque luego no hay trabajo, tienen resultados, tienen calidad, y no hay nada de opciones. Exacto, y para el técnico mexicano, es extraordinario. Extraordinarios que han tenido durante su carrera como futbolistas, todos los logros. Y el Libertadores con América los dio. Correcto. Y la verdad se les menosprecia, se voltea a ver al extranjero. Por ser mexicano es un estigma. Por el gran desconocimiento que hay, o sea, esa es la respuesta. Pero bueno, vamos con Cristóbal, se arma el equipo, y entonces a mí me toca, entre otras cosas, ir a buscar jugadores. Y voy a ver en un juego Boca Juniors contra Arsenal de Sarandí, a Caraglio, que después vino a Cruz Azul, pero veo ahí a Julio César Furch. Me gusta Furch, empiezo a trabajar en el proyecto, los convenzo a su representante, a don Julio Grondona, que era el presidente de Arsenal de Sarandí, en paz descanse, con quien también tuve mucho trato, que es uno de los dirigentes históricos del fútbol mundial, de su club Arsenal de Sarandí. Logramos convencer a Furch, lo traemos.
Furch la termina rompiendo, resulta No, y no que hagas llorar a los del Atlas también, porque con claro, un claro. jugadorazo tremendo. Y bueno, pero ahí está muy fácil el tema. Yo hablaba con Fidel y le decía en su momento, porque el problema que tienen, vuelvo a decir, es tan seductor el fútbol y a ellos se les acerca tal cantidad de genios, yo les digo entre comillas, del balón, todos los amigos, los compadres, todos los saben. compañeros en la zona de diputados donde él estaba, les venden el canto de las sirenas y después resulta que quienes trabajamos bien, quienes logramos el ascenso, quienes teníamos un proyecto que hasta ahorita el Veracruz estuviera ahí, que éramos Cristóbal Ortega, tu servidor, el Cabezón Luna, en su momento Carlos Reynoso, pues no nos escuchaban. Y desafortunadamente, porque sí, lo sentí mucho, porque hicimos mucho por ese proyecto en Veracruz, pues ahí terminó Veracruz, y te digo, con un personaje para mí, que es Fidel Curi, que es mi amigo, que se portó conmigo de 10, pero que empezó a escuchar campanas de otros lados, empezaron a llevar representantes, jugadores, técnicos. El que debió haberse quedado dirigiendo el fútbol en Veracruz era Cristóbal Ortega, que tenían que haber quitado la estatua del Pirata Fuentes, con todo respeto al Pirata, y ponerla de Cristóbal, porque él regresó al equipo a primera división, lo tenía en los primeros lugares, y en paz descanse, a Cristóbal nunca se le ha hecho en ningún lado el reconocimiento que merece. No, fenómeno, un jugador que todo el mundo reconoció. El tipo de ahí de Azcapotzalco, ahí del Arenal, un tipazo tremendo. Oye, nomás para que vean las dimensiones, cargarlo. Yo quiero cerrar el primer punto de lo que haces con Necaxa, campeón de la CONCACAF. Y fíjate bien ahorita que todo pondera que los lugares de México, por primera vez lo llevas al Mundial de Clubes en Brasil 2000, equipos como Real Madrid, Manchester, y lo posicionas en tercer lugar en el Mundial de Clubes. Nada más para cerrar el capítulo de lo de Necaxa. Luego acá con Veracruz, nomás trajiste a Julio Furch de extranjeros, ¿a quién más trajiste? Sí. Bueno, yo directo no, con un grupo, el equipo, sí, cuando tú a Gabriel Peñalba, a Keco Villalba, sí. O sea, que fueron jugadores importantes, pero al que sí yo descubrí, yo lo traje y lo convencí, fue a Julio César Furch. En su momento, bueno, a Necaxa yo traje a Alfredo Moreno, sí. O sea, y que Alfredo, pues, en paz descanse, extraordinario centro delantero. Y de mexicanos, más para que calibren, de mexicanos, bueno, jugadores mexicanos. Que llevamos a Veracruz, pues mira, al final, hijo, ya la memoria a veces me falla, pero fueron varios, o sea, sí. Braulio Luna, ¿quién más te puedo decir? Hubo varios. Y con Necaxa, bueno, pues con Alex conectaron Aguinaga. Con la gente en esa época, sí, conectaron con la gente. Era un gran proyecto. Veracruz es una muy buena plaza, pero obviamente, pues hay que trabajar, hay que ser serios, hay que tener continuidad en los proyectos, que en México no se da. Continuidad en los proyectos, hay que esperar los tiempos, licenciado. No, padrísimo. Oye, digo, ahorita para entrar a lo del fútbol rápido, que ya lo avanzaste tú, increíble que con tus logros, tus relaciones, tus conocimientos, no estés en el fútbol mexicano de lleno. Y te digo, reitero, cuando veo gente como tú, como Lebrija, que han demostrado que tienen el talento, y ves improvisados, es cuando dices, ¿qué le pasa a los dueños de los equipos? O sea, no lo puedo comprender de veras, Alejandro, tanto que le aportas. Ahora con la presentación del libro, todos los jugadores, entrenadores del máximo nivel históricos, voy a la presentación del libro con Alejandro, yo estaba viendo Twitter, todo el mundo en Twitter, todo el mundo, y Gracias. te quiere mucho la gente en el medio, que los has ganado, Alejandro, y además sabes mucho de fútbol, y ahorita vamos a entrar a esta parte importantísima de lo del fútbol rápido, los cargos que has tenido a nivel nacional e internacional, pero qué maravilloso haber generado tantos amigos en un puesto administrativo que son de mando, que es difícil. Pues mira, te agradezco mucho y sí, me siento, la verdad, un privilegiado, porque al paso del tiempo, que veas a tantos jugadores jóvenes, consagrados, de diferentes partes del mundo, que te vean con gusto, te aprecien, te busquen, tengas la oportunidad de convivir con ellos. Yo, la verdad que llego a Argentina, por ejemplo, y la verdad me tratan como en mi casa, en España, en Colombia, en Ecuador, y dices, bueno, pues creo que he cumplido cabalmente con lo que me he propuesto, y la verdad que
pues la pelota me abrió, como decía mi papá, el mundo. La American Express no es la llave del mundo, es el balón de fútbol. Y yo, pues bueno, llegar a jugar, por ejemplo, con Diego Armando Maradona en su momento, que lo trajimos varias veces. Ahorita nos vas a platicar Sí. ese contacto y todo lo que con Diego, ¿eh? No, y lo que dices, tuvimos la oportunidad, bueno, de llegar en Argentina con el presidente Menem en su momento, fanático de River con todo su gabinete. En el libro vienen muchas fotografías. Sí, esas anécdotas. Con anécdotas. Sí. Con él hubo en la Quinta de los Olivos un partido donde llegó Fillol, llegó el Loco Gatti, o sea, entonces sí me han tocado, ahora sí que como decimos la gente de fútbol, unos rebotes en el área impensables. No, te va a tocar, este es el tomo 1 nada más. No, gracias. Eso me decía Carlitos Hermosillo, le digo, no, yo no vuelvo a escribir un libro nunca, si mi tesis me costó mucho trabajo y nunca pensé escribir un libro. Pero le aportas mucho porque sigues en activo y haces muchas cosas. Gracias y tienes que estar de nuevo en un cargo directivo, pero esto le aporta mucho porque dejas una gran huella y una gran reflexión, Alejandro. No, te lo aprecio mucho. Yo lo único que quiero pues, es seguir siendo feliz, que he sido muy feliz, disfrutar de mi familia, que es un pilar muy importante en mi vida. Obviamente, de todos los amigos y la gente del fútbol que hoy, como dices, confirmo que nos apreciamos. Se volcaron a la presentación del libro, sí. Yo estuve viendo, se volcaron. Gracias, desde amigos de mis equipos infantiles, del Club Reforma, del Interclubs, luego de los equipos profesionales, el que tanta gente te aprecie, pues yo creo que has cumplido con lo que te propusiste, has tratado de ser honesto, has tratado de ser educado, y bueno, pues estamos muy contentos, licenciado. Oye, platícanos un poquito lo de Diego, porque has tenido, yo veo ahí relaciones con amigos como el Chino Recoba y demás, pero el Diego es un fenómeno aparte, y tuviste una relación muy cercana con él, y de hecho sí. Fuiste los primeros en traerlo a México, ya fuera de fútbol, ¿no? Fíjate que eso, volvemos, el Güero Murillo en su momento, cuando estábamos en la gran promoción del fútbol rápido, y cuando él estaba sancionado para poder participar en cualquier tipo de fútbol en el mundo, pues me dice que quería que llegáramos con Diego para que lo invitáramos a que hiciera un torneo internacional y que con él lo promoviéramos. Pero previo, también en el gran momento de Hugo Sánchez con el Real Madrid, y que nosotros teníamos espacios en Televisa de deportes, me pide, que yo era muy joven, que buscara al licenciado Zabludovsky. Él habló con él y le dijo que quería que Hugo hiciera la promoción del fútbol rápido desde Madrid. Y eso me marcó, porque yo llego con el licenciado Zabludovsky, te imaginas, me temblaban las piernas cuando entré a su oficina, imagínate, y para pedirle que buscáramos a Hugo en Madrid, que porque queríamos hacer la promoción y que él comentara que el fútbol rápido era el deporte de moda en México y que lo practicaran. Bueno, cuando esto se subió a los espacios de noticieros de Televisa, ahí es donde tomó el mayor auge, porque pues, sin duda Hugo ha sido de los 10 mejores jugadores en la historia del fútbol mundial, para mí el mejor rematador de la historia. O sea, en España sí le dan el reconocimiento que a veces aquí no se lo damos. Qué pena. Es una pena, volvemos. O sea, Hugo Sánchez es fantástico, pero bueno, esa es otra historia. En el caso de Diego, el Güero me pide que lo busquemos, llegamos a Matías McCloskey, que te voy a decir quién es él, que lo hicimos presidente de la Asociación del Fútbol Rápido Argentino. Su padre fue uno de los representantes de Luis Miguel y era muy amigo de Guillermo Coppola. Entonces les planteo el tema de que queremos hacer en Argentina, en Estados Unidos, en Portugal y obviamente ya estaba en México, asociaciones para hacer la FIFRA, Federación Internacional de Fútbol Rápido, que a la postre yo fui su primer presidente y soy casi nada, el primero en México y el primero a nivel internacional. En el mundo. Entonces el evento más importante que hacemos pues es lograr que Diego Maradona venga en ese espacio donde está sancionado en todo el mundo y lo vamos a traer a México. Pero ahí tengo el primer, ¿cómo te digo? La primera decisión muy importante, porque nosotros teníamos a la raza de Monterrey. Monterrey era el lugar natural para llevarlo, la gente lo esperaba ya, pero se cruza un gran amigo mío, Andrés Fassi. Empezamos a platicar con Andrés. Pasa, Andrés Fassi también. Y él estaba
desde luego con el Pachuca y con el proyecto de todo lo que han logrado y con don Jesús Murillo Caram, que a la postre fue secretario de Gobernación, sí, gobernador del estado, pues ahora sí que les digo, pues pónganme en la mesa, en Nuevo León me ponen esto, pues en Hidalgo, ¿qué tenemos? Y entonces obviamente nos dieron todas las facilidades, todo el apoyo, desde luego Jesús Martínez, Jesús Murillo Caram, Pepe Murillo, y principalmente Andrés Fassi. Entonces, con Andrés empezamos a armar toda la logística de ese primer mundial, logramos traerlo a Diego, y bueno, fue fantástico. Ahí sí, y ya tocamos, como dicen los ches, el cielo con las manos, y empieza mi relación con él, porque después seguí frecuentándolos en Argentina, me invitan a un cumpleaños de su esposa, yo con mi esposa, vamos ahí a Punta Mogotes, una playa de ahí, pero ya en plan familiar, y empezamos a conocernos y empieza a haber una empatía. Se viene la despedida de Carlos Hermosillo y le digo, oye Diego, pues yo quisiera que acompañes a Carlos. Él en ese momento me dice que sí, pero lamentablemente después vuelve a caer en sus problemas, se va a Cuba. Nosotros con Carlos armamos la logística para traerlo de Cuba, lo traemos, nos apoya en la fiesta de Carlos Hermosillo, de la cual también hablamos aquí. Carlos consigue que vaya un avión privado conmigo, perdón, por ponerme en primera persona, con McCloskey, vamos con Coppola, los traemos de un lugar que se llama La Pradera, los traemos aquí, hacemos ese evento de Carlos, y sigue nuestra relación. Yo voy mucho a Argentina, me reúno con ellos, y en su momento cuando estoy en Necaxa, platicando con Luis Armando Reynoso Femat, me dice, oye, yo quisiera que traigas a Diego, invítalo. El ingeniero como... también visionario, tú eres un buen visionario, el ingeniero. Sí, o sea, pero con todo gusto, Luis Armando, a ver, vamos a armar algo que sea un partido Necaxa contra Atlante, de los del grupo Televisa, armamos aquí un homenaje, lo tenemos, pues lo convenzo, me lo traigo una semana, está muy a gusto aquí. Y fíjate que ahí te voy a comentar el detalle más grande que he tenido en mi vida con gente de fútbol. El partido estaba programado para el 12 de abril, sábado. Mi padre nació un 12 de abril y muere ese día 12 de abril a los 80 años, cierra su círculo. Mi madre me habla, yo estando en Aguascalientes, me da la noticia, el partido era a las 8 de la noche, a mí me da la noticia a las 10 de la mañana. Me hace favor de apoyarme Luis Armando, me vengo con mi familia en un avión privado del gobierno del estado para acompañar a mi madre, a mis hermanos. Se llega la hora del partido, yo ya no supe nada, y al otro día, pues ya me entero, Diego no quiso bajar al homenaje que se le había armado en media cancha, dijo que por la muerte de mi padre, él no podía estar en ese homenaje, que si querían en el palco hacerle el reconocimiento, le entregaron, le entregaron el reconocimiento. A los 2 días que viajaba, me dio el pésame y me dijo, Bocardo, lo siento mucho, sabes que estoy contigo, somos amigos y a mí me tienes para lo que quieras, gracias por permitirme estar con ustedes y siento mucho lo de tu viejo. Entonces son de las cosas que el fútbol te da, que dices, para un joven que como muchos niños y jóvenes mexicanos soñamos algún día con trascender y llegar a estos niveles que jugábamos en la calle poniendo 2 piedras como porterías, y llegar a tener la oportunidad de tener estos pasajes y estas historias. No, de convivir, de que son tus amigos. ¿Qué te puedo decir? Tus ídolos, ellos son tus cuates. ¿Qué te parece? No, y bueno, y con Diego echamos cáscaras en muchas oportunidades. Allí en Aguascalientes armamos una, obvio, no querían prensa, invitamos a 2, 3 de los jugadores, y me acuerdo mucho de Javier Ramírez Isunza, el vicepresidente, muy amigo mío, desde las instalaciones de la Casa Club, bueno, pues fotógrafos con telefotos, y para sacar fotos con él del recuerdo. Él no quería fotos, no, nosotros no íbamos a perder la oportunidad, sacamos esas fotos. Bueno, cuando estuvo aquí, él, fanático de Boca, como tú lo sabes, había un partido contra el Atlas en Guadalajara. Me habla el representante de Alejandro Fernández y me dice, señor Bocardo, pues no tengo el gusto de conocerlo, no, pues yo a usted tampoco, pero Alejandro Fernández quiere invitar a Diego, que es su ídolo, a que venga a su palco y que venga a ver el partido de Boca contra el Atlas. ¿No? Lo comento con Coppola, lo comento con él, pues sí, vamos, nos manda su avión privado Alejandro Fernández a Aguascalientes, ya nos vamos, llegamos ahí, hicimos previo
una parada para que Diego se hiciera una foto con un equipo de otro que era su gran amigo, en paz descanse, y gran amigo mío, Jimmy Goldschmidt. Jimmy, cómo no. Jimmy era un tipazo. Sí. Seguimos al Estadio Jalisco, vemos el partido, ya nos habían organizado en el rancho de los Tres Potrillos una gran fiesta, pero resulta que Boca iba perdiendo, empatan, se enoja Diego y dice, no vamos a ningún lado, nos vamos. No, bueno, pues ya estaba armada la fiesta con Alejandro Fernández, nos vamos. Aeropuerto, fíjate este detalle, llegamos al aeropuerto y se para, ve el avión, ve la matrícula y me dice, oye, Bocardo, este no es el avión en el que venimos. ¿Cómo, Diego? Pues en este venimos. A ver, capitán, este avión, haz de cuenta que la matrícula era AF Alejandro Fernández 402 y esta era BF 583. Dice el capitán, en efecto, este es el avión de don Vicente, Alejandro lo va a tener que usar mañana y entonces pues que se vayan en este, que es el avión de don Vicente Fernández. Y recuerdo las palabras de Diego, me dice, oye, estos hijos de puta, todos tienen un avión cada uno de ellos, no puede ser, Bocardo. De ese tipo de cosas. Oye, Alejandro, fíjate que dices tú, qué bueno que por una gente como tú se habla de la calidad humana del Diego. Héctor el Negro Enrique, que fue el que le dio el pase en cortito en el Mundial, dice, un fenómeno, un fuera de serie, va a estar pronto con nosotros el Vasco Articoechea. Todo el mundo se expresa bien del Diego y los medios lo satanizan, pero no lo conocían. Pero como amigo lo quieren, muchos lo quieren, muchísimo. Es que los que tuvimos oportunidad de convivir de esta forma con él, tiene gestos generosísimos con todas las personas en su momento, con todos. Entonces, creo que sí podemos opinar, después de haber convivido con él en muchas ocasiones, era un ser humano de un corazón excepcional para Alejandro Bocardo. Claro, y fíjate, todo el tema, porque te veo con el buitre, te veo con Cristiano Ronaldo, con eso. O sea, Alejandro, tú un chavito, como lo dices, de clase media, de la Ciudad de México, el Distrito Federal en su momento, con ideales, pero sobre todo con visión. Y con sueños. Llegas a conocer a los mejores del mundo y a tener un trato directo, más amigos unos que otros, pero mínimo conocidos. Y has hecho relaciones con directivos de altísimo nivel en el mundo. En el mundo, sí. Y todo esto desencadenaría en hacer cosas, la visión que tienes para seleccionar jugadores, lo que sabes trabajar administrativamente desde estos campos. Qué pérdida de tiempo, de resultados, de opciones, no tenerte ahorita en activo. Estás pleno, te veo muy bien. Gracias. Impecable. ¿Qué estás dispuesto a que, si viene una muy buena oportunidad, regresar al fútbol? No, bueno, es mi vida. Yo siempre he estado en el fútbol, nunca me he ido. No sé, sí, pero como directivo de un club importante. Claro. Desde luego. Mira, tuve oportunidad y me invitaron a varios equipos de expansión para presidirlos en su momento. No se dieron los tiempos, las condiciones, y yo he seguido trabajando. Sí, y bueno, claro, entre otras cosas, te comento porque ya lo dije en mi libro y ya lo digo abiertamente. He tenido la suerte, por ejemplo, hoy a Alejandro Cendejas, una de las máximas figuras del América y del fútbol mexicano, quien lo ve en Estados Unidos en el FC Dallas soy yo. O sea, con el grupo de Oscar Pareja, técnico del FC Dallas en ese entonces, yo del Inter de Miami. Pareja sí, colombiano. Muy amigos míos, pero principalmente los dos hermanos Bazán, José María y Fabián, que hemos trabajado juntos, muchos dos argentinos. Hoy José María es el brazo derecho de Lema en los Pumas. Bueno, en su momento yo iba a ver partidos de jóvenes, yo trabajé mucho con la organización de la Dallas Cup. Y claro, mucho tiempo trabajé con ellos, con American Airlines, o sea, tuve la oportunidad con Gordon Yago, que era su presidente, de llevar equipos mexicanos, de ver muchos equipos del mundo, y veíamos jóvenes, o sea, en esa detección de talentos. Y en Dallas comentamos que había un muchacho de 17 años, joven, chiquito, rapidísimo, y que lo iba a ir a ver. Voy, me quedo 15 días, lo veo, digo, caray, este muchacho apunta bien. Hablo con en aquel entonces un joven representante que también en su momento me pidió el apoyo y que quería empezar en el medio. Le digo, a ver, venlo a ver, vamos a ver cómo lo llevamos a México. Él tenía muy buena relación con José Luis Higuera, otro de esos personajes que yo, con todo respeto, prefiero no hablar de él. Lo llevan a Guadalajara, le hacen a don Jorge Vergara, en paz descanse,
pues todo lo que suelen hacer este tipo de gentes, dicen que no resulta, que el chavo no tiene condiciones, lo pasan al Zacatepec, de donde coincidentemente José Luis Higueres es socio con un señor Arana, se queda en Zacatepec y al paso del tiempo se lo venden a Necaxa y de Necaxa lo pasan a la América en $5 millones. Fíjate, y ahorita es el punto de equilibrio de América, hablan de todos, pero no estuvo Cendejas, regresó y el América se fue para el tricampeonato, fíjate, jugadorazo, ¿eh? Bueno, y eso, Emilio Azcárraga no sabe que quien lo descubrió fue Alejandro Bocardo. Como esas, tendríamos que platicar de muchas otras, que lamentablemente veo que el tiempo se No, pero no quiero dejar pasar el punto, Alejandro. Todo el mundo habla en el presente de que son sus ideas y todo, pero lo bueno es que ahí están los registros más ahora mediáticos, a través de los medios electrónicos y toda esta cuestión de datos que existen, ahora con esta ciencia de datos que hay. Se habla mucho de este tema del comisionado para manejar el fútbol mexicano. Alejandro Bocardo, desde el 2020, no me equivoco, Alejandro, ya habías comentado algo, ¿recuerdas? Sí, fíjate que por mi cercanía con el deporte norteamericano y lo que vivimos con la raza, Miguel Ángel Garza y yo, veíamos la estructura y cómo operaba y cómo había un alto comisionado que no tenía ningún interés de ningún tipo con los dueños de los equipos. Entonces, pues era el modelo ideal, pero creo que en México se distorsionó o se malentendió la figura de ese alto comisionado. En ese 2020 que yo conservo una entrevista que me hizo ESPN, yo hablaba de que el perfil para ser el alto comisionado en aquel entonces lo cumplía, por ejemplo, Andrés Fassi, que ya estaba desligado del Grupo Pachuca. Lo cumplía Arturo Elías Ayub. También, bueno, muy bueno. Miguel Ángel Garza. También de Marcos Achar, que fue dueño de Comex, que ha sido un fanático del fútbol, gran amigo nuestro, que ha apoyado siempre al fútbol juvenil, femenil, infantil. A nosotros en el fútbol rápido nos apoyó mucho. Después se quedó con el Celaya, con su hijo Alan, han hecho grandes trabajos en el fútbol mexicano. Entre 3 o 4 personalidades que yo sabía que contaban con esas características para ser ese alto comisionado. Al paso del tiempo, aparece la figura del alto comisionado, lamentablemente, con estos resultados que todos sabemos y que pues a mí no me gustaría ahondar en eso, pero que no es gente de fútbol, volvemos a lo mismo. Ese es el tema. Creo que zapatero a tus zapatos, o sea, yo no veo en el Instituto Nacional de Cardiología como director del instituto, con todo respeto, a un carpintero. No lo veo. El ingeniero, claro. Y en el fútbol tendría que ser gente de fútbol, sí, apoyado con los asesores en las diferentes áreas, claro, que son muchas, financieras, administrativas, marketing deportivo. Asesores, porque yo sí tengo muy claro que el éxito lo consigues en la medida de los asesores que tienes, que tienen que ser mejor que tú, pero yo viví casos de soberbia extrema, en la cual los que eran mis jefes después ya saben más que tú, que eres el vicepresidente deportivo, que el técnico, y si me apoyas, que el mejor jugador del equipo. O sea, es increíble. Por eso los resultados, los fracasos, las cosas desastrosas. Vamos a hacerlo uno más, nos va a acompañar Alejandro, vamos a anunciar un programa muy interesante, Misión en el Deporte, donde está gente muy talentosa, siempre, pero vamos a cerrar con ese libro que no podemos dejarlo así. Gracias. Ahí lo tenemos cerca, por ahí, Alejandro. Mira. Génesis del fútbol rápido y otras historias. Hermoso libro, ya está a la venta en todas las librerías, incluso en Amazon, estábamos viendo. En Amazon. Vale la pena, es una gente de fútbol. Yo estaba platicando que hay que hacer presentaciones directas del libro y me encantaría hacer una de ellas, porque son gente que aprecio, con Hernán Díaz, aquel mundialista 94, que tiene un libro muy interesante, Hernán Díaz, Desastre al Mundo, el de nuestro querido amigo Juan Carlos Vera, el 1, y extraordinario libro. Imagínate estos 3 libros padrísimos, Hernán Díaz, Alejandro Bocardo y nuestro amigo Juan Carlos Vera. Vamos a presentarlo, que de hecho el de Alejandro lo vamos a presentar en algunos lugares, ya lo he hecho muchísimo en varias partes del país, pero qué interesante el que puedas hacer eso. Pero yo te comprometí, o sea, este es un material que espero yo pronto me lo van a tener ya pronto para darle un análisis, pero viniendo de una gente como tú, muy preparada,
profesionista, un hombre de fútbol, sabedor, con experiencia nacional, internacional, con todos tus contactos, simple y sencillamente te compromete a seguir haciéndolo, Alejandro. Ni hablar, así es. Hay gente que tiene ese compromiso, tú le has aportado mucho, pero estos gráficos dejan una gran huella y en un momento de la sociedad diferente, no va a ser mejor o peor, se necesita mucho retomar la lectura y más de este tipo de obras que son de profundidad cognitiva y de profundidad en el fútbol. No, no sabes cómo te aprecio tus conceptos, creo que son inmerecidos, te lo aprecio grandemente, Jesús, viniendo de ti, y cuenta conmigo, desde luego, con este tipo de personalidades que aman tanto la pelota como nosotros, y que si podemos aportar algo para los niños y jóvenes que como yo tienen y han tenido el sueño de algún día pisar una cancha de fútbol profesional, ya sea como jugadores, como técnicos, como árbitros, como comentaristas, como directores técnicos o como directivos, si yo puedo aportar algo, pues para mí es suficiente, te lo aprecio grandemente. Oye, Alejandro, ya cerramos. De este tema que trajiste tú y que fuiste primer presidente nacional e internacional de fútbol rápido, se han venido muchísimas modalidades que como que generan como un producto nuevo, ¿no? Digo, en buena onda, pero es cierto. Bueno, para las nuevas generaciones y el nuevo mundo que estamos viviendo, pues yo creo que hay que actualizarse, hay que No, no, modernizarse. claro. Sí, sí, hay gente para todo. Ahora sí que nos tocó en su momento ser precursores de esto, pues No, gracias a es Dios. que no dejas de ser el precursor, o sea, eso ya quedó en la historia, como dijiste del Eso ahí programa con queda Codesal. grabado. No, y te comento, el mayor gusto que tengo es que cuando voy a alguna ciudad de nuestro país, en algún estado, en Yucatán, en Chihuahua, en Tlaxcala, y veo en un equipo de niños a un equipo Rayo, que ese fue nuestro equipo y fue el precursor del fútbol rápido, o a una cancha que le llaman en algún poblado, una canchita en la tierra con algunas paredcitas, y que este es el centro Rayo de algún poblado. No sabes, es un orgullo y una satisfacción que la verdad me llenan. Para mí es lo máximo el haber podido poner un granito de arena en esto. Qué agradable que todo eso que se gestó no nada más sea producto al fútbol, ¿no? A la cultura, hasta buscar a la memoria histórica del fútbol, a la prevención, a tantos temas y que se vuelva a tomar. Yo creo que te emociona porque, pues de alguna manera de Murillo, tuyo, pues es su hijito, o sea, así de Sí, fácil. es así, y de tanta gente, porque ahorita Sí, sería yo sé. muy injusto el dejar de nombrar a tanta gente que participó y sigue participando. Dice un comentario, por ejemplo, y termino, del fútbol femenil, esta muchacha Andrea Rodebau, que ella empezó en una de las canchas de fútbol rápido aquí en Tlalnepantla, jugaba con niños, pero una adelantada, educada, se fue a Japón, a Estados Unidos, siguió con su carrera, gran futbolista, luego director técnico del Xolos de Tijuana, por ejemplo, y en su momento, cuando el Güero estaba al frente del fútbol mexicano, me dice, oye, hay que ir a través de CONCACAF a una eliminatoria en Canadá con selecciones femeniles. Ah, caray, Güero, pues sí, tenemos un equipo, más o menos juega. No, es que no hay nada más en el fútbol mexicano para poder participar. Con Chucho Ramírez, que después se fue conmigo a Boca Juniors, y Chucho después llegó a ser el técnico campeón de la sub-17. Campeón del mundo. Con México campeón del mundo, empezó con nosotros, se fue conmigo al proyecto de Boca Juniors, ya habrá oportunidad de platicarlo en próximas sesiones, pero Andrea se va con nosotros, arma el equipo, y el equipo de fútbol rápido va representando a México en esa eliminatoria de CONCACAF. Nos fue como en feria, Estados Unidos era una potencia, nos goleó, le ganamos a Trinidad y Tobago, con Canadá, si no mal recuerdo, empatamos, pero fue una gran experiencia. Entonces sí quiero remarcar mi agradecimiento eterno, sobre todo a la gran amistad y a la lealtad, porque creo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Alejandro el Güero Burillo, que me dio la oportunidad cuando era un joven de poder trascender en lo que es mi pasión, que es el fútbol. Te agradezco mucho, Jesús. Otro genio. Pues bueno, la verdad cerramos esta interesantísima conversación teniendo otras las figuras. Me da mucho orgullo como tenemos muchos del ámbito internacional. Ayer que pasó la entrevista, por ejemplo, de nuestro amigo Rodrigo Fernández, luego me habló el Tren Valencia y aquí con mi amigo también, Carlos Bocardo, ya me imagino, porque es gente de todo el continente. Da mucho gusto, Gracias. mucho orgullo, todos son mis amigos, pero como mexicano tener gente como acabamos de tener a Rodrigo y ahora a Alejandro, tan talentosa, tan visionaria
y que verdaderamente le aportan tanto al fútbol y que ojalá la gente de fútbol tenga ahí en sus lugares privilegiados en donde saben estos personajes, pues tenerlos ahí vigentes para que esto mejore y no estemos dando un paso adelante, dos atrás, involucionando, que darle adelante, hay que evolucionar. Entonces, hoy despedimos a nuestro querido amigo José Alejandro Bocardo Bretón, tendremos a Carlos el Pibe Valderrama, a Paul Aguilar, algunos otros personajes de boxeo, campeones del mundo, y seguimos con esto, generando el ejemplo, historias de vida, nada es fácil, pero hay que saber cómo se llega, o sea, ven el resultado en abstracto. No lo ven a Alejandro Bocardo con Maradona, con Messi, con Cristiano Ronaldo, pero no saben el sacrificio, el trabajo, la preparación que se tuvo para llegar a esto. Hay que utilizar los medios adecuados, mis jóvenes, y todas las generaciones retomar a figuras como José Alejandro Bocardo Bretón, un directivo de primerísimo nivel, un hombre innovador junto con el Güero Murillo y todo ese equipo de trabajo en fútbol rápido y ahora estas modalidades. Y muchísimas gracias, Alejandro, un gusto retomar la cercanía contigo porque la amistad es perenne. Así es, estoy a tus órdenes y bueno, termino diciéndote, confirmo con Andrés Fassi la próxima semana la presentación de mi libro a través de Talleres de Córdoba. En próximos días ya te lo haré saber y bueno, en mi Andrés última también visita... otro visionario, ahí se están juntando los genios, hombre. No, gracias. Y en mi última visita, bueno, me hicieron favor de recibir mi libro grandes amigos, Marcelo el Muñeco Gallardo, director de River, y Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, que por cierto anda por aquí en estos días y que vamos a estar con él. Te mando un gran abrazo. Un abrazo. Y estamos ahí. El programa y estamos cercanos. Gracias.